En la gélida madrugada de 1996, en los rincones más profundos y prohibidos de la meseta purépecha, ocurrió un evento que el ejército mexicano juró borrar de los mapas. Lo que los informes oficiales calificaron como un brote de peste fue, en realidad, el hallazgo de una aberración biológica de 200 kilos que la historia no quería que conocieras. El aire en la estancia pesaba, saturado por un olor metálico a sangre y almizcle animal que erizaba la piel bajo el uniforme, mientras el silencio de los perros era más aterrador que cualquier rugido. Don Silvano sabe que el hombre lobo cruzó el cerco equivocado, pero en la sierra el silencio no es paz. Es la advertencia de que la bestia aún te está observando desde la niebla. Don Silvano Valente observa el horizonte de la meseta purépecha mientras el sol se oculta tras los pinos centenarios de Michoacán. Su rostro, marcado por cicatrices que cuentan historias de valles olvidados y guardias interminables, refleja una dureza que solo el aislamiento absoluto puede forjar en un hombre de ley. Cada surco en su piel parece una extensión de la corteza de los robles que rodean su propiedad, un refugio levantado con manos callosas y una voluntad de hierro en medio de la nada. El viento gélido arrastra el aroma a resina húmeda y tierra mojada, envolviendo el rancho en una atmósfera de quietud casi antinatural que Silvano ha aprendido a interpretar con precisión quirúrgica a lo largo de los años. Aquí, en la frontera invisible entre la civilización y lo salvaje, el silencio no es ausencia de ruido, sino una advertencia constante que Silvano respeta profundamente. Si te apasionan las historias de suspenso rural y encuentros con lo inexplicable, suscríbete ahora y cuéntanos en los comentarios. ¿Qué harías tú si el silencio de la sierra se rompiera de golpe? La antigua gloria de su servicio en las defensas rurales todavía se manifiesta en la postura erguida de Silvano, a pesar del peso de los años acumulados. Su cuerpo es un mapa de conflictos pasados, donde cada dolor articular funciona como un barómetro que anticipa las tormentas que bajan desde la cima de la montaña. No busca la compañía de los hombres del pueblo, prefiriendo la honestidad bruta de la naturaleza que no sabe de mentiras ni de traiciones políticas. La soledad no es para él un castigo, sino una armadura necesaria para mantener la cordura tras décadas de patrullar senderos donde la ley del Estado nunca llegó a echar raíces. En este rincón olvidado del mundo, la vida se mide por la resistencia del cercado y la capacidad de anticipar el peligro antes de que éste pueda mostrar los colmillos bajo la luna. El mantenimiento del territorio exige una disciplina militar que Silvano ejecuta sin cuestionamientos desde que sale el primer rayo de luz sobre la cordillera. Cada poste del alambrado es revisado con la minuciosidad de un centinela que inspecciona el perímetro de una base avanzada en territorio enemigo. Su rutina está dictada por las necesidades del ganado y la precaria estabilidad de una tierra que parece querer devorar cualquier rastro de intervención humana. El aislamiento es palpable en la ausencia de cables eléctricos y en el siseo constante de una radio que rara vez logra captar una señal clara entre los cerros. Para Silvano, la paz se encuentra en el control absoluto de su entorno inmediato, donde cada piedra y cada árbol tienen un lugar asignado en su esquema mental de supervivencia y orden dentro del caos forestal. En el rincón más seco de la cabaña, la carabina Winchester modelo 1894 descansa siempre al alcance de la mano, con el metal desgastado por el roce constante del cuero. El calibre .30-30 es el lenguaje que Silvano domina a la perfección, una herramienta de precisión mecánica que ha sido su única compañera fiel en los momentos de mayor incertidumbre. El aceite para armas impregna el aire de la estancia, mezclándose con el olor a tabaco fuerte y café negro que el hombre consume para mantenerse alerta durante las noches más largas. No hay espacio para el adorno en su equipo. Cada pieza de equipo tiene una función vital y ha sido probada en condiciones extremas. La madera de la culata muestra las marcas del uso rudo, pero el mecanismo interno se desliza con la suavidad de un instrumento musical bien afinado. Junto a la carabina, el machete de acero carbono forjado en las herrerías de Orizaba cuelga de un cinturón de cuero curtido por el sol y el sudor. Esta hoja no es un simple utensilio de labranza, sino una extensión letal de su brazo derecho, capaz de abrirse paso entre la maleza más densa o de defender la vida. El filo es mantenido con una piedra de asentar cada noche, un ritual casi religioso que Silvano realiza con movimientos rítmicos y pausados. El brillo del metal bajo la luz de la lámpara de aceite proyecta sombras alargadas
grabadas en las paredes de madera, recordándole que en la sierra la diferencia entre el cazador y la presa suele residir en el mantenimiento del equipo. Es una herramienta honesta para un hombre que ha dejado de creer en las palabras vacías de los hombres modernos de la ciudad. A los pies de Silvano, dos sombras masivas aguardan cualquier comando con una quietud que resulta intimidante para cualquier extraño que ose acercarse al portón. Titán y Furia, ejemplares imponentes de alano español, representan la primera y más feroz línea de defensa del rancho contra los depredadores de la montaña. Son perros de presa con 40 kilos de músculo compacto, diseñados por siglos de selección para enfrentar jabalíes y ganado bravo sin retroceder un solo centímetro. Sus mandíbulas son capaces de ejercer una presión devastadora, pero es su inteligencia táctica lo que realmente los distingue como soldados caninos bajo el mando de Silvano. No hay ladridos innecesarios en ellos. Su comunicación se basa en gestos mínimos y en una lealtad silenciosa que roza lo instintivo, formando un vínculo de acero con su dueño. El comportamiento de los perros es un reflejo de la disciplina que Silvano impone en cada aspecto de su vida solitaria en la profundidad de la sierra michoacana. Titán suele patrullar el flanco izquierdo con una mirada fija en el follaje, mientras Furia se mantiene cerca de los talones del hombre, cubriendo siempre la retaguardia. No son mascotas, sino activos tácticos que comprenden la jerarquía del territorio y las señales de peligro mucho antes de que el oído humano pueda percibirlas. Sus orejas, recortadas según la tradición de trabajo, captan el menor crujido de las ramas secas y sus cuerpos se tensan como resortes listos para dispararse ante la menor amenaza. En la oscuridad, sus ojos reflejan una determinación salvaje que garantiza que nada cruce el perímetro sin que Silvano sea alertado por su sutil cambio de postura. La geografía de la meseta purépecha impone un clima de opresión constante debido a la niebla perpetua que se filtra entre los troncos de los pinos y carvalhos. El frío cala hasta los huesos, obligando a Silvano a vestir pesadas chamarras de lana que huelen a humo de leña y a tiempo acumulado en la intemperie. El suelo, cubierto por una alfombra de agujas de pino, amortigua los pasos creando un ambiente donde el acecho es la regla de oro para cualquier ser viviente. El aislamiento geográfico se convierte en un aislamiento espiritual, donde el hombre se funde con el paisaje hasta volverse casi invisible para quienes no conocen los secretos de la sierra. Aquí el tiempo parece haberse detenido en una época donde la supervivencia dependía únicamente de la fuerza física y la astucia para interpretar los signos del bosque. A pesar de las leyendas que circulan en las cantinas de los pueblos sobre nahuales y espíritus del monte, Silvano mantiene una visión estrictamente pragmática de su realidad cotidiana. Para él, lo que camina por la sierra tiene sangre y por lo tanto puede ser detenido por una bala bien colocada o el filo de su machete de Orizaba. No permite que la superstición nuble su juicio táctico, aunque respeta profundamente los misterios de una tierra que ha devorado a hombres más fuertes que él. Su pragmatismo es su mayor defensa contra el miedo irracional que suele consumir a los habitantes de las zonas rurales cuando la oscuridad se vuelve demasiado densa. Sabe que cada sonido tiene una explicación física y que cada rastro dejado en el barro pertenece a una criatura que siente dolor y comete errores. La disciplina de Silvano se manifiesta incluso en la forma en que organiza sus suministros, asegurando que nunca falte nada para enfrentar un asedio prolongado por el clima. Cada lata de comida, cada caja de cartuchos y cada herramienta de reparación están ubicadas estratégicamente para ser encontradas incluso en la oscuridad total de un apagón. Esta preparación obsesiva es el resultado de años de ver cómo la naturaleza puede aislar a un hombre en cuestión de horas cuando las lluvias destruyen los caminos de tierra. El rancho es su fortaleza y cada acción que realiza, desde el amanecer hasta que atranca la puerta principal, está orientada a mantener la integridad de ese refugio. Silvano sabe que en la sierra de Michoacán, la complacencia es el primer paso hacia una tumba olvidada entre los matorrales de la montaña. El alba se manifiesta en la meseta purépecha no con el canto de las aves, sino con un silencio sepulcral que eriza los vellos de la nuca de Silvano. Al salir de su cabaña, el aire gélido transporta un aroma metálico, denso y familiar que satura sus fosas nasales antes de que sus ojos puedan confirmar la tragedia en el corral. Sus pasos son cautelosos, cada bota hundiéndose en el lodo frío con la precisión de quien sabe que el terreno ha dejado de ser seguro durante la madrugada. El hombre ajusta el cinturón de su machete mientras sus pupilas barren el perímetro, buscando cualquier movimiento anómalo entre las sombras que la niebla aún no ha logrado disipar por completo. El presentimiento de que algo fundamental ha cambiado en el orden de su mundo se
se instala en su pecho como un bloque de granito pesado. Al llegar al centro del cercado, la visión del animal caído detiene el corazón del veterano por un segundo que parece una eternidad bajo el cielo grisáceo. Su mejor toro reproductor, una bestia de media tonelada de puro músculo y temperamento, yace inerte sobre el barro como si fuera un simple juguete de trapo descartado por un niño caprichoso. El cuello del animal muestra una torsión antinatural, con las vértebras pulverizadas por una fuerza que supera cualquier lógica biológica de los depredadores comunes de la región de Michoacán. Lo más perturbador es la apertura limpia y brutal de la caja torácica, donde las costillas han sido separadas con una hazaña mecánica que no deja lugar a dudas sobre la naturaleza del agresor. La escena es un despliegue de violencia pura que desafía la resistencia de cualquier ser vivo conocido en estas tierras. Silvano se arrodilla junto al cadáver humeante del toro, ignorando el fango que mancha sus gastados pantalones de faena mientras examina las heridas con ojos clínicos y expertos. No hay rastros de disparos ni de herramientas humanas, solo la evidencia de garras y colmillos que han operado con una eficacia que roza lo quirúrgico en su brutalidad. El hombre siente un nudo en el estómago al notar que el atacante no se alimentó por hambre, sino que realizó una demostración de poder absoluto sobre la presa. La sangre, todavía tibia, se mezcla con el agua de la lluvia reciente, creando charcos purpúreos que reflejan el rostro endurecido del antiguo miembro de las defensas rurales en un espejo de horror. Esta no es la obra de una jauría de coyotes hambrientos ni de un jaguar errante, sino algo mucho más grande y siniestro. Un temblor involuntario recorre las manos de Silvano, una reacción física que no sentía desde las emboscadas en la Sierra Profunda durante sus años de servicio más activos. El sudor frío comienza a perlar su frente a pesar del clima gélido de la meseta, mientras los síntomas del trastorno de estrés postraumático emergen desde las sombras de su memoria. El zumbido en sus oídos se intensifica, una frecuencia alta que ahoga el sonido del viento entre los pinos y lo transporta a un evento que juró olvidar hace décadas. Sus pulmones parecen contraerse, dificultando una respiración que se vuelve errática ante la certeza de que la pesadilla que creía enterrada ha vuelto a manifestarse en su territorio. El hombre sabe reconocer el rastro de la muerte cuando ésta no sigue las reglas naturales, y el hedor que emana del toro es un recordatorio directo. La ausencia de ladridos es lo que más inquieta el espíritu combativo de Silvano, quien busca mentalmente a sus fieles compañeros sin obtener una respuesta inmediata en el patio central. Busca con la mirada a Titán y Furia, los masivos alanos españoles que normalmente habrían muerto defendiendo el ganado ante cualquier intrusión externa por más peligrosa que ésta resultara. El silencio de los perros es una traición a su naturaleza de guardianes indomables, lo que aumenta la sensación de vulnerabilidad que comienza a envolver la estructura misma del rancho. Silvano se dirige hacia el granero, con la mano derecha descansando firmemente sobre el pomo de su machete, preparado para lo peor, mientras sus botas crujen sobre la paja húmeda de la entrada. La oscuridad del interior del edificio parece más densa de lo habitual, ocultando los rincones donde sus soldados caninos suelen descansar. Al fondo del establo, el hombre encuentra a sus valientes perros de presa, pero la imagen que recibe es una puñalada directa a su orgullo de criador y táctico. Titan y Furia están ovillados en el rincón más oscuro y polvoriento, con los cuerpos temblando violentamente y las orejas pegadas al cráneo en una señal inequívoca de terror absoluto. Los ojos de los animales están fijos en la puerta, reflejando un pánico que nunca mostraron ni ante los jabalíes más agresivos ni ante las amenazas de los hombres armados. El hecho de que no hayan emitido un solo ladrido durante el ataque al toro revela que la presencia que invadió el rancho anuló sus instintos primarios de defensa por completo. Silvano comprende que la criatura posee un aura de depredador superior que somete la voluntad de otros animales mediante una presión psicológica extrema. Al salir nuevamente al exterior, Silvano nota un detalle que antes había pasado desapercibido en medio de la conmoción inicial por el cadáver del toro reproductor en el barro. El pesado portón de hierro que resguarda el acceso lateral al corral principal está doblado hacia afuera, con el metal retorcido como si fuera una simple hoja de papel. Las marcas de garras son visibles en la superficie ferrosa, surcos profundos que indican una fuerza física que sobrepasa cualquier capacidad humana o animal conocida en la fauna del México rural. El hombre pasa sus dedos por las deformaciones del metal, sintiendo la rugosidad de la violencia impresa en la estructura que él mismo soldó para resistir el empuje de las bestias más pesadas. El descubrimiento confirma que el intruso posee una masa muscular y una determinación que lo convierten en una amenaza de proporciones
condiciones catastróficas. El olor a cobre y almizcle animal se vuelve más intenso cerca de la entrada dañada, desencadenando una visión fragmentada de una operación militar fallida en la Sierra de Guerrero. Silvano cierra los ojos con fuerza, tratando de expulsar las imágenes de compañeros desgarrados y gritos que la selva devoró sin dejar rastro bajo las órdenes de superiores que ocultaron todo. El trauma físico se manifiesta en una rigidez muscular que amenaza con inmovilizarlo justo cuando más necesita su agilidad mental para evaluar la situación crítica en la que se encuentra. Siente el peso de la responsabilidad histórica de ser el único que sabe qué es lo que realmente acecha entre los pinos de la meseta purépecha en este momento. La percepción de que algo antiguo, malévolo y extremadamente peligroso ha regresado para reclamar una deuda de sangre se vuelve una verdad absoluta. Sus ojos se clavan finalmente en el rastro definitivo que la criatura dejó en el barro blando que rodea la zona del portón de hierro ahora inservible y deformado. Es una huella bípede, inmensa y profunda, que muestra la marca de 5 dedos terminados en garras que parecen haber sido diseñadas para desgarrar tanto carne como acero con facilidad. La presión ejercida sobre el suelo indica que el ser posee un peso que supera fácilmente los 200 kilogramos, pero con una distribución de masa que sugiere una agilidad letal. Silvano sigue el rastro con la mirada, notando que la zancada es amplia, propia de un depredador que se desplaza con una confianza absoluta en su superioridad física sobre cualquier oponente. No hay duda de que el intruso no es un animal común, sino una aberración biológica que desafía las clasificaciones de la ciencia. Las huellas se pierden en la espesura del bosque de pinos, donde la niebla se vuelve un muro infranqueable que parece ocultar miles de ojos, observando cada movimiento del veterano. Silvano siente una presión en la base del cráneo, esa sensación táctica de ser el objetivo de una mirada predadora que evalúa sus debilidades desde las sombras. El bosque, que siempre fue su aliado y su sustento, ahora se percibe como un territorio hostil que ha jurado lealtad a la nueva presencia que reina en las alturas. Cada crujido de una rama seca bajo el peso de la humedad suena como un disparo en la mente del hombre, quien se mantiene estático, analizando el terreno. La inteligencia que emana de la forma en que el atacante entró y salió del rancho sugiere que no fue un encuentro fortuito, sino un acto deliberado de invasión. Con la decisión grabada en su rostro pétreo, Silvano regresa a la cabaña con pasos firmes, buscando el consuelo gélido y pesado de su carabina Winchester modelo 1894 colgada. El contacto con la madera de la culata y el frío del cañón metálico actúa como un ancla para su cordura, permitiéndole enfocar su energía en la preparación necesaria. Carga el arma con movimientos automáticos, fruto de miles de horas de práctica, sintiendo cómo cada cartucho .30-30 se desliza en la recámara con un clic reconfortante y definitivo. El peso del rifle en sus manos le devuelve una parte del control que el hallazgo del toro y el terror de sus perros le habían arrebatado momentáneamente. En este rincón aislado de Michoacán, el hierro es la única ley que la naturaleza respeta cuando la diplomacia de los hombres y la razón biológica fallan estrepitosamente. El contexto de 1996 en la meseta purépecha significa que Silvano está verdaderamente solo en esta lucha contra lo desconocido que ha decidido manifestarse de forma tan violenta. No hay teléfonos funcionales, no hay patrullas de caminos que lleguen a tiempo y la ayuda más cercana se encuentra a horas de distancia por rutas que son trampas mortales. El hombre acepta esta realidad con la resignación de quien ha vivido siempre bajo sus propios términos, entendiendo que el destino de su rancho depende exclusivamente de su pericia táctica. La soledad se convierte en una herramienta, permitiéndole actuar sin las restricciones morales o burocráticas que suelen entorpecer la labor de las autoridades en las ciudades lejanas y ruidosas. Silvano sabe que si muere esta noche, su historia desaparecerá con él bajo el manto de la niebla, pero no permitirá que la bestia gane sin lucha. Comienza a analizar la muerte del toro desde una perspectiva puramente militar, diseccionando cada detalle del ataque para comprender las capacidades ofensivas y los patrones de movimiento de su enemigo. El hecho de que la criatura atacara al animal más fuerte del rebaño indica una necesidad de establecer dominancia, una característica común en los depredadores alfa que buscan expandir su territorio. La precisión de la fractura cervical sugiere que el hombre lobo posee una comprensión instintiva de la anatomía de sus presas, lo que lo hace exponencialmente más peligroso que un animal salvaje. Silvano observa el ángulo de entrada en el corral y deduce que el atacante utilizó las sombras de los árboles más altos para ocultar su aproximación
atención hasta el último segundo posible. Cada deducción que hace el veterano es una pieza de un rompecabezas mortal que debe armar antes de que la noche caiga. El despertar del pasado es ahora un fuego ardiente en su pecho, recordándole que los secretos que el gobierno intentó silenciar con amenazas y papeleo nunca mueren realmente. Silvano recuerda los informes falsificados que hablaban de ataques de matillas de perros, cuando en realidad eran estas mismas huellas las que aparecían en los escenarios de las masacres. La corrupción y el miedo de las autoridades permitieron que la amenaza creciera en la oscuridad de las sierras, protegida por la burocracia que prefiere ignorar lo que no puede controlar. Él es uno de los pocos supervivientes que sabe que la leyenda del hombre lobo no es un cuento para asustar niños, sino una realidad biológica tangible y sanguinaria. Esta vez, no habrá capitanes que le ordenen retirarse ni documentos que oculten la verdad de lo que está por enfrentar con su vieja carabina Winchester. El rancho ha dejado de ser un lugar de producción agrícola para convertirse en un campo de batalla donde el territorio se defenderá con cada gota de sangre disponible. Silvano percibe que la bestia no ha abandonado las cercanías, sino que se mantiene en el lindero de los pinos, observando con una inteligencia maliciosa que le hiela la sangre. La criatura ha reclamado el lugar como propio al matar al semental, enviando un mensaje claro al hombre sobre quien ostenta ahora el poder real en la meseta purépecha. El veterano acepta el desafío, sintiendo cómo la adrenalina reemplaza gradualmente al terror inicial, transformando su cuerpo en un instrumento de caza afinado por décadas de patrullas rurales. No habrá tregua posible entre estas dos fuerzas de la naturaleza que han colisionado en un rincón olvidado del mundo, donde solo uno podrá permanecer en pie al final. El sol se oculta rápidamente tras las cimas de la sierra, proyectando sombras alargadas que parecen cobrar vida propia mientras Silvano termina de asegurar las puertas de la cabaña principal. El aroma a resina y tierra mojada se vuelve sofocante, cargado de una electricidad estática que anuncia el regreso inminente de la violencia bajo la luz de las estrellas ocultas. Sus manos, ahora firmes, sostienen la carabina con una familiaridad reconfortante, mientras sus ojos se adaptan a la penumbra creciente del interior de la casa de madera. El hombre se sienta cerca de la ventana, con Titán y Furia todavía gimiendo bajo la mesa, esperando el primer sonido que delate la aproximación del hombre lobo a su propiedad. La vigilia ha comenzado y con ella la confrontación inevitable con un pasado que nunca terminó de irse y que ahora exige una resolución definitiva. El recuerdo se transporta a finales de la década de los 70, en una serranía inhóspita donde el sol no lograba calentar el alma de los hombres que patrullaban los senderos. Silvano, un joven recluta de las defensas rurales, formaba parte de una unidad encargada de vigilar los movimientos de los contrabandistas de madera que operaban en la oscuridad de los bosques profundos. Aquella noche, el frío era una presencia física que calaba los huesos, obligando a los soldados a mantenerse en un estado de alerta constante mientras el viento silbaba entre los peñascos. No buscaban monstruos, sino hombres codiciosos, pero la montaña tenía otros planes para quienes osaran invadir su silencio eterno con el ruido de las botas militares. El ambiente estaba cargado de una tensión eléctrica que presagiaba una tragedia inminente, algo que Silvano nunca olvidaría por el resto de su vida en la tierra. La misión cambió de rumbo cuando la unidad encontró un campamento de leñadores ilegales completamente devastado en el fondo de un barranco que la luz del día rara vez alcanzaba. No había supervivientes, solo restos humanos esparcidos entre las herramientas de trabajo y las lonas desgarradas por una fuerza que parecía haber descendido desde las copas de los árboles más altos. Silvano observó cómo su superior, un capitán veterano de 1000 batallas, palidecía al notar que los rifles de los leñadores estaban doblados como si fueran simples ramas de mimbre. El olor a hierro y vísceras era tan intenso que varios reclutas tuvieron que apartar la mirada para no sucumbir a las náuseas que provocaba la carnicería frente a ellos. Era evidente que lo que había ocurrido allí no seguía los patrones de violencia humana, sino algo mucho más primitivo y letal que acechaba. En medio de la inspección, una sombra masiva se materializó entre la densa maleza, moviéndose con una gracia que desafiaba su tamaño imponente y su musculatura de pesadilla bajo la luna. El primer avistamiento del hombre lobo fue un choque brutal contra la realidad lógica que Silvano había construido durante sus años de entrenamiento militar en las academias del Estado. La criatura poseía una pelaje oscura que absorbía la poca luz disponible, y sus ojos, cargados de una inteligencia predatoria y maligna, se clavaron en los hombres con un desprecio absoluto. No emitía gruñidos de advertencia, sino un siseo bajo que parecía vibrar en la caja torácica de los soldados presentes en el barranco sombrío.
El tiempo se detuvo mientras la unidad entera comprendía que se encontraban frente a una anomalía biológica que no debería existir en el mundo de los hombres civilizados. El enfrentamiento comenzó con una explosión de violencia que dejó a la mitad del pelotón inmovilizada por el pánico antes de que pudieran accionar sus armas de cargo. La criatura cargó contra las líneas defensivas con una velocidad que desdibujaba su forma física, lanzando cuerpos por los aires con la facilidad de quien aparta hojas secas del camino. Silvano vio cómo sus compañeros eran despedazados por garras que cortaban el tejido de los uniformes y la carne con la misma eficacia que un bisturí en manos de un verdugo. Los disparos de los fusiles iluminaban la oscuridad, pero las balas parecían no detener el avance de la bestia, que absorbía el impacto con una resistencia biológica sobrehumana. Cada impacto de proyectil provocaba un rugido de dolor que hacía temblar la tierra bajo los pies de los rurales, marcando el inicio de una masacre sin precedentes. Esta revelación cambia todo lo que creíamos saber sobre la seguridad en la sierra. Si crees que el silencio de las autoridades es cómplice de este horror, deja un revelación en los comentarios y suscríbete para no perderte el desenlace. Apenas terminó la refriega y la bestia se retiró hacia las cimas más altas, el capitán ordenó un silencio total sobre los hechos ocurridos en el barranco de la muerte. Silvano, cubierto de la sangre de sus compañeros y de la propia criatura, observó cómo los mandos superiores llegaban en vehículos negros sin ningún tipo de identificación oficial o militar. Estos hombres, vestidos con trajes oscuros y rostros de piedra, no mostraron sorpresa ante la visión de los cadáveres desgarrados ni ante la descripción del hombre lobo que los supervivientes intentaban dar. Su única preocupación era asegurar el área y recolectar cualquier evidencia física del encuentro, actuando con una frialdad burocrática que resultaba más aterradora que el propio monstruo que acababan de enfrentar. El proceso de ocultamiento comenzó de inmediato, borrando sistemáticamente cada rastro de la batalla que se libró bajo la indiferencia de las estrellas. Las fogatas se encendieron no para calentar a los supervivientes, sino para reducir a cenizas los restos de las víctimas y las muestras de pelaje y sangre que la bestia dejó. Silvano fue obligado a participar en la destrucción de las evidencias, lanzando las pertenencias de sus amigos al fuego purificador bajo la vigilancia constante de los hombres sin nombre. El humo negro que se elevaba hacia el cielo nocturno transportaba el secreto de la existencia de algo que el gobierno no estaba dispuesto a reconocer de manera pública. Cada objeto quemado representaba una vida borrada de los registros oficiales, una historia que sería reemplazada por una narrativa conveniente de accidentes laborales o ataques de grupos subversivos. La orden era clara y contundente. Lo que sucedió en la sierra debía morir en la sierra, sin dejar rastro alguno en la memoria colectiva del México rural. La intimidación de los testigos fue la siguiente fase de la operación de silencio que las autoridades desplegaron con una eficiencia aterradora sobre los pocos rurales que quedaban. Silvano fue llevado a una tienda de campaña aislada, donde un oficial de alto rango le explicó las consecuencias de romper el juramento de confidencialidad que ahora lo ataba. Las amenazas no eran sutiles, mencionaron a su familia, su hogar y su futuro, dejando claro que su vida dependía de su capacidad para olvidar lo que sus ojos habían presenciado. Le entregaron un informe prefabricado que debía firmar, donde se detallaba un ataque de una jauría de perros asilvestrados afectados por una enfermedad degenerativa que explicaba su agresividad. El veterano sintió el peso de la mentira en su pluma, sabiendo que estaba traicionando la memoria de los caídos para poder sobrevivir al sistema imperante en el país. Los documentos oficiales que circularon en los días posteriores hablaban de una limpieza de zona debido a un brote de rabia que afectaba al ganado y a los depredadores locales. No se mencionaron las garras de 20 centímetros ni la fuerza capaz de doblar el acero de los fusiles, convirtiendo el horror biológico en un simple trámite administrativo de sanidad. Silvano leía los periódicos regionales y veía cómo la verdad era distorsionada hasta volverse irreconocible, mientras el miedo en los pueblos cercanos era aplacado con explicaciones técnicas y vacías de sentido. Las autoridades quemaron incluso las bitácoras de patrulla de la unidad de rurales, asegurándose de que no quedara ningún registro cronológico que pudiera ser investigado por periodistas curiosos en el futuro. La historia oficial se solidificó como una capa de cemento sobre una fosa común de verdades incómodas que nadie se atrevería a desenterrar jamás. Con el paso de los meses, Silvano notó que sus compañeros de aquella fatídica misión comenzaban a desaparecer o a sufrir accidentes extraños en sus lugares de retiro o nuevas asignaciones. Uno a uno, los testigos
testigos de la masacre en el barranco fueron silenciados por una mano invisible que operaba desde las sombras de la estructura gubernamental que juraron proteger. El hombre comprendió que el secreto era una carga mortal que solo él parecía llevar con la suficiente discreción para no llamar la atención de los liquidadores oficiales de la verdad. El aislamiento en la meseta purépecha no fue solo una elección de vida, sino una táctica de supervivencia para alejarse de los centros de poder que aún lo vigilaban. Sabía que mientras guardara silencio y se mantuviera en los márgenes del mundo, podría conservar la vida que el hombre lobo le perdonó accidentalmente. La imagen de la criatura sangrando bajo la luz de las bengalas quedó grabada a fuego en la retina de Silvano, desafiando la idea de que era un ser sobrenatural. Recordaba perfectamente cómo la sangre del hombre lobo era de un rojo oscuro y viscoso, casi idéntica a la humana, lo que confirmaba su origen físico y biológico. No era un espectro que desaparecía con el amanecer, sino un organismo vivo que requería alimento y que sentía el dolor de las balas perforando su densa musculatura externa. Esta comprensión de la mortalidad del monstruo fue lo que permitió a Silvano mantener la cordura durante los años de reclusión voluntaria en el rancho de Michoacán. Siempre supo que, si la criatura volvía, no se enfrentaría a un demonio invulnerable, sino a un animal extremadamente peligroso que podía ser abatido con la estrategia y la fuerza física necesaria. En sus pesadillas más recurrentes, Silvano volvía a ver las garras de la bestia, que parecían una fusión grotesca entre dedos humanos y puntas de obsidiana capaces de desgarrar el cuero. La anatomía del hombre lobo era una afrenta a la evolución natural, con patas traseras desproporcionadamente largas que le permitían realizar saltos que cubrían distancias imposibles para cualquier atleta. El pelaje, áspero como el alambre de espino, escondía una piel curtida por años de conflictos territoriales y cicatrices que hablaban de una vida dedicada exclusivamente a la depredación de primer nivel. No era un nahual que cambiaba de forma, según la leyenda, sino una especie que habitaba las sombras de la historia mexicana, protegida por la geografía indomable y el silencio cómplice del Estado. Aquella visión original fue la base sobre la cual Silvano construyó sus defensas actuales, sabiendo exactamente a qué tipo de fuerza se enfrentaría. El silencio oficial no era producto de la incredulidad, sino del miedo a lo que la existencia de tal criatura implicaba para el control social del territorio rural. Las autoridades temían que el conocimiento de un depredador que superaba las capacidades humanas desatara un pánico incontrolable que desestabilizara la precaria paz de las zonas serranas del país. Por ello, prefirieron sacrificar la verdad y la vida de sus propios soldados antes que admitir que no tenían el control total sobre lo que habitaba en las profundidades de los bosques. Silvano aprendió que el gobierno es más peligroso que el monstruo cuando se trata de proteger su imagen de omnipotencia frente a la población civil desarmada y vulnerable. Esta lección de desconfianza profunda hacia las instituciones marcó su comportamiento cínico y solitario, convirtiéndolo en un hombre que solo confiaba en su Winchester y sus perros. El aroma que ahora impregnaba el aire del rancho en Michoacán era el mismo que Silvano percibió en aquel barranco de los años 70, un olor a muerte y almizcle. El cerebro del veterano reconoció la firma química de la amenaza mucho antes de que su mente lógica pudiera procesar la magnitud del peligro que lo acechaba nuevamente. Era un olor que evocaba imágenes de sangre fresca sobre la hierba mojada y el sonido de huesos rompiéndose bajo la presión de mandíbulas diseñadas para la destrucción total de la presa. La memoria olfativa es la más persistente de todas y en el caso de Silvano funcionaba como un sistema de alarma temprana que le advertía que el ciclo del horror se reiniciaba. Aquella conexión sensorial entre el pasado y el presente fue el catalizador que rompió su letargo, obligándolo a actuar con la determinación de un cazador herido. A los pocos sobrevivientes se les prohibió hablar incluso entre ellos, dividiéndolos en diferentes destacamentos para que el relato colectivo no pudiera consolidarse en una verdad compartida frente a la sociedad. Silvano recordaba cómo los sargentos les obligaban a repetir la versión oficial durante los pases de lista, una forma de lavado de cerebro destinada a suplantar la realidad vivida. Aquellos que mostraban signos de inestabilidad mental o que intentaban buscar ayuda psicológica eran dados de baja con deshonor y marcados como traidores a la patria por difundir rumores fantasiosos. El sistema de represión era tan efectivo que la mayoría de los rurales terminaron creyendo que lo que vieron fue una alucinación colectiva causada por la fatiga y el hambre del combate. Pero Silvano guardó una prueba física, un pequeño mechón de pelo negro que conservó oculto en el forro de su vieja chaqueta. La táctica del gobierno de utilizar supuestos brotes de enfermedades
enfermedades contagiosas para aislar zonas de ataque se convirtió en un patrón que Silvano identificó en varios incidentes a lo largo de los años. Cada vez que surgía un informe sobre ataques inexplicables en la sierra, pronto seguía un cordón sanitario y la presencia de militares que impedían el paso a cualquier persona ajena a la estructura oficial. Esta burocracia del ocultamiento permitía que los cuerpos fueran retirados y las escenas del crimen limpiadas sin que la prensa local pudiera documentar la verdadera naturaleza de las heridas. Para el mundo exterior, solo se trataba de problemas de salud pública, pero para quienes conocían la verdad, eran las huellas de un encubrimiento sistemático de la existencia del hombre lobo. Silvano observaba estos patrones desde su rancho, sabiendo que la red de mentiras era tan densa como la niebla de la meseta. La responsabilidad histórica de ser uno de los últimos guardianes de este secreto pesaba más que la propia carabina Winchester que Silvano cargaba sobre sus hombros cansados cada mañana. Se sentía como un faro solitario en medio de un océano de ignorancia deliberada, un hombre que mantenía viva la llama de una realidad que todos los demás deseaban apagar. La lucha no era solo física contra la bestia, sino intelectual y moral contra un sistema que prefería la comodidad de la mentira antes que el desafío de la verdad biológica. Cada vez que miraba las cicatrices en su cuerpo, Silvano recordaba que él era la evidencia viviente de un conflicto que nunca fue declarado, pero que seguía cobrando víctimas en las sombras. El aislamiento no era solo físico, sino el resultado de saber algo que nadie más quería admitir por miedo a las consecuencias políticas. Incluso, después de retirarse, Silvano recibió visitas ocasionales de hombres de traje que se sentaban en su porche para recordarle sutilmente que su silencio seguía siendo una cuestión de seguridad nacional. Estas conversaciones siempre terminaban con alusiones directas a sus familiares lejanos en la ciudad, recordándole que la mano del Estado podía alcanzar a cualquiera en cualquier rincón del país. El veterano escuchaba con una calma gélida, sin ofrecer resistencia, pero sin mostrar sumisión, simplemente absorbiendo la presión psicológica como lo hacía con las tormentas de la sierra de Michoacán. Los agentes se marchaban frustrados por su falta de reacción, sin saber que el hombre que tenían enfrente ya había enfrentado al horror más puro y que no temía a sus amenazas de oficina. Silvano comprendía que el miedo era la herramienta de los débiles y él se había forjado en la fuerza bruta. Ahora, con el cadáver del toro todavía fresco en su memoria y la huella bípede grabada en su retina, Silvano sabe que el tiempo del silencio ha terminado por necesidad. La criatura ha cometido el error de invadir su santuario personal, creyendo que se enfrentaba a un anciano indefenso y no a un guerrero que conoce sus debilidades más íntimas y biológicas. El veterano se prepara para la batalla final con una claridad mental que solo el peligro extremo puede otorgar a un hombre de su calibre y experiencia táctica. No espera que el gobierno acuda en su ayuda, ni busca que su historia sea validada por los informes oficiales que tanto daño le hicieron en el pasado remoto. Esta es una cuenta pendiente entre el hombre y la bestia, un duelo de naturalezas que se resolverá bajo sus propios términos en la oscuridad de la noche. Silvano no permite que la duda se asiente en sus huesos mientras prepara la expedición punitiva hacia el corazón de la meseta purépecha. Revisa el mecanismo de la Winchester 1894 con la parsimonia de un verdugo, asegurándose de que cada pieza de acero deslice sin fricción innecesaria bajo el aceite rancio. Sus dedos, callosos y firmes, acarician los cartuchos de 30-30 antes de introducirlos en el depósito, sintiendo el peso de la responsabilidad que cada bala representa en esta cacería. La luz de la lámpara de queroseno proyecta sombras alargadas sobre los muros de madera, creando una atmósfera de mausoleo donde solo el sonido del metal sobre el metal rompe el silencio opresivo de la habitación. El hombre se ajusta la faja de cuero, sintiendo el frío del machete de Orizaba contra su muslo, una herramienta que pronto reclamará su propia porción de carne y sangre en el monte. Los perros de presa, Titán y Furia, parecen recuperar parte de su dignidad ancestral al ver a su dueño prepararse para la batalla definitiva en el bosque. Silvano les ofrece trozos de carne seca para fortalecer sus ánimos, observando cómo la determinación regresa a sus ojos amarillentos después del pánico que los inmovilizó durante la madrugada anterior. El vínculo entre el hombre y los animales se tensa como una cuerda de arco lista para disparar, eliminando cualquier rastro de miedo residual mediante la disciplina de la acción inmediata. Los alanos españoles se yerguen con una elegancia bruta, sus músculos ondulando bajo la piel corta, mientras aguardan la señal para internarse en la espesura donde el enemigo aguarda. El aire en el patio
patio del rancho se siente cargado de una electricidad estática que anuncia el choque de dos naturalezas depredadoras que no conocen la piedad ni el perdón. El avance hacia la linde del bosque es un ejercicio de táctica militar donde cada paso es calculado para minimizar el ruido sobre las agujas de pino secas. Silvano lidera la formación con el rifle en posición de guardia, sus ojos barriendo constantemente los flancos para detectar cualquier anomalía en el denso follaje que se cierra sobre ellos. La niebla michoacana se vuelve más espesa, una pared blanca que devora los sonidos lejanos y envuelve al grupo en una burbuja de aislamiento sensorial absoluto y peligroso. El aroma a cobre y almizcle se intensifica, confirmando que la bestia no ha huido lejos, sino que ha establecido un perímetro defensivo alrededor de su nueva conquista territorial. El veterano percibe la presencia del hombre lobo no como un mito, sino como una masa física de carne y voluntad que respira pesadamente en algún lugar cercano a los pinos centenarios. Silvano encuentra un rastro de sangre oscura sobre una roca cubierta de musgo, indicando que la criatura pudo haberse herido ligeramente al forzar el portón de hierro del rancho. Se arrodilla para analizar la viscosidad del fluido, notando que el calor todavía emana de la mancha, lo que sugiere que el contacto es reciente y el enemigo está cerca. La inteligencia predatoria del hombre le permite reconstruir los movimientos de la bestia, visualizando cómo se desplazó entre los troncos para evitar ser detectada por la vista humana convencional. Los perros emiten un gruñido, sordo casi imperceptible, con el pelaje del lomo erizado como una advertencia de que el rastro se vuelve fresco y cargado de una intención maligna. El veterano sabe que la cacería ha dejado de ser una persecución para convertirse en una emboscada mutua, donde el primer error será recompensado con una muerte violenta y desgarradora. En un claro natural rodeado de carvalhos retorcidos, Silvano decide preparar una trampa táctica utilizando su conocimiento de la psicología de los grandes depredadores solitarios que habitan la sierra. Extrae de su morral 3 trampas para oso de fabricación antigua, con mandíbulas de acero forjado que poseen una fuerza de cierre capaz de quebrar el fémur de un alce. Las coloca estratégicamente bajo una capa de hojarasca húmeda, formando un triángulo de seguridad que restringe el espacio de maniobra del atacante si decide lanzarse desde las sombras laterales. Utiliza un trozo de cuero empapado en la sangre del toro muerto como cebo, colgándolo de Mindomesento, una rama baja para atraer a la bestia mediante su instinto de carroñero oportunista. Cada movimiento es ejecutado con una precisión quirúrgica, evitando dejar su propio rastro de olor humano sobre los mecanismos metálicos que esperan pacientemente bajo la tierra fría. La oscuridad total cae sobre la meseta purépecha, convirtiendo el bosque en un laberinto de sombras donde la visión se vuelve un sentido secundario frente al oído y el olfato. Silvano se posiciona contra el tronco de un pino de gran diámetro, utilizando su corteza rugosa como camuflaje natural, mientras sostiene la Winchester con la firmeza de una estatua de bronce. Los alanos se mantienen a sus costados, sus respiraciones rítmicas y bajas, apenas audibles sobre el susurro del viento que mueve las copas de los árboles en las alturas. El tiempo parece dilatarse, cada minuto pesando como una hora de vigilancia en las trincheras de un conflicto que nunca fue registrado por los libros de historia oficial. El hombre se mantiene inmóvil, controlando sus propios latidos para no delatar su ubicación ante los sentidos hiperdesarrollados de la criatura que sabe que está siendo acechada por su presa. Un chasquido seco de una rama rompiéndose a la derecha de la formación activa los reflejos de Silvano, quien desplaza el cañón del rifle sin producir el menor ruido metálico. Un gruñido gutural, profundo y cargado de una vibración que se siente en los huesos, emana de la oscuridad más allá del círculo de las trampas colocadas previamente. La presencia del hombre lobo se hace tangible a través del crujido rítmico de sus garras sobre el suelo forestal, una marcha lenta que indica una confianza absoluta en su propia letalidad. Silvano percibe el calor biológico que la bestia exhala, un vapor denso que se mezcla con la niebla para crear una imagen espectral de un depredador que desafía las leyes de la naturaleza. Los perros muestran los colmillos, pero mantienen la posición bajo la férrea disciplina que el hombre les ha impuesto mediante años de entrenamiento en la sierra. De repente, una masa de pelaje negro y músculos compactos emerge de las sombras con una velocidad que sobrepasa cualquier expectativa de reacción humana normal en este tipo de encuentros. El hombre lobo se lanza hacia el cebo, pero su inteligencia le permite detectar el peligro metálico justo un segundo antes de que sus patas toquen el suelo cubierto de hojas. Sin embargo, la inercia de su propio peso juega en su contra, y una de las trampas de acero salta con un sonido seco de impacto, atrapando
atrapando su garra trasera con una fuerza devastadora. Un rugido de dolor y furia pura desgarra el silencio de la noche, un sonido que no pertenece a ningún animal de la tierra y que hace que las aves nocturnas huyan despavoridas del área. La bestia se retuerce, golpeando el suelo con una fuerza que levanta nubes de tierra y restos vegetales mientras intenta liberarse del cepo. Silvano no pierde un solo instante y acciona el gatillo de la Winchester, enviando un proyectil de .30-30 directamente hacia el centro de la masa oscura que se agita violentamente. El estruendo del disparo rompe la quietud del bosque como un trueno, iluminando momentáneamente la escena con un destello anaranjado que revela la anatomía grotesca del atacante herido y atrapado. El proyectil impacta en el hombro de la criatura, provocando una explosión de sangre oscura que salpica los troncos cercanos y arrancando un nuevo alarido de agonía del monstruo. Hombre recarga con un movimiento fluido del brazo derecho. El casquillo vacío vuela por el aire mientras el siguiente cartucho se aloja en la recámara, listo para repetir la dosis de plomo. La bestia, a pesar de las heridas, comienza a tirar de la cadena de la trampa con una fuerza que amenaza con arrancar el árbol. El hombre lobo logra zafarse de la trampa mediante un acto de automutilación brutal, dejando parte de su garra trasera en las mandíbulas de acero mientras se lanza en un contraataque desesperado. La velocidad de la criatura es asombrosa a pesar de su cojera, moviéndose en un zigzag errático que dificulta la puntería de Silvano bajo la luz errática de la luna minguante. Los alanos españoles, liberados por el comando silencioso de su amo, se lanzan al ataque como proyectiles vivos de músculo y dientes dirigidos hacia los flancos del enemigo. El estallido de la batalla es una mezcla confusa de gruñidos, ladridos y el sonido de carne siendo desgarrada por mandíbulas poderosas que no conocen el retroceso. El veterano mantiene la calma, buscando el ángulo perfecto para un segundo disparo que termine con la amenaza sin poner en riesgo la integridad física de sus valientes guardianes de cuatro patas. La ferocidad del encuentro alcanza un punto crítico cuando el hombre lobo logra golpear a Titán, enviándolo a varios metros de distancia contra un peñasco con un impacto sordo que rompe costillas. Silvano siente una punzada de angustia por su compañero, pero sabe que cualquier distracción en este momento significaría la muerte para todos los involucrados en la sangrienta disputa territorial. El monstruo se yergue sobre sus patas traseras, alcanzando una estatura que supera los 2 metros, proyectando una sombra de pesadilla sobre el hombre que lo enfrenta con solo un trozo de hierro y madera. La sangre de la bestia gotea sobre el zacate, creando un rastro de vida que se escapa, pero su voluntad de matar parece alimentarse del dolor y la humillación de haber sido atrapada. El enfrentamiento entra en su fase más visceral, donde solo la inteligencia táctica podrá superar la fuerza bruta del animal. Furia se aferra con una tenacidad suicida al cuello de la criatura, utilizando su peso para intentar desestabilizar la base del atacante mientras éste intenta aplastar al perro con sus manos garras. Silvano aprovecha el momento de confusión para disparar nuevamente, esta vez apuntando a la caja torácica donde los órganos vitales de la bestia deberían estar ubicados según su lógica biológica. El impacto del .30-30 hace que el hombre lobo retroceda un par de pasos, emitiendo un sonido de impacto similar al de un martillo golpeando una losa de concreto sólido. El monstruo suelta un bufido cargado de sangre y furia, lanzando un zarpazo que roza el rostro de Silvano, abriendo un surco sangriento en su mejilla curtida por el sol. La lucha se vuelve un caos de movimientos rápidos y violentos, donde el espacio se reduce peligrosamente para el hombre armado con la carabina de repetición. El veterano suelta el rifle cuando la bestia logra acortar la distancia demasiado rápido, buscando el mango de su machete de Orizaba con la velocidad de quien ha entrenado para este escenario. La hoja de acero carbono brilla con un reflejo frío antes de hundirse en el costado del hombre lobo, encontrando resistencia en la densa musculatura y el pelaje entrelazado del depredador. El sonido del metal cortando tejido vivo es acompañado por un rugido ensordecedor que hace vibrar el aire dentro del claro del bosque de Michoacán en 1996. Silvano siente la fuerza bruta del monstruo cuando éste lo empuja, lanzándolo contra el suelo húmedo, mientras intenta clavar sus colmillos en la garganta del antiguo miembro de las defensas rurales. Solo la intervención desesperada de Furia, que vuelve a morder las patas traseras de la criatura, evita que el hombre sea devorado
amenazado en ese mismo instante de vulnerabilidad. Desde el suelo, Silvano utiliza sus botas para patear el vientre de la bestia, tratando de ganar el espacio necesario para recuperar su arma o una posición de defensa más estable. La agilidad del veterano es sorprendente para su edad, moviéndose con una fluidez que solo la adrenalina del combate a muerte puede otorgar a un ser humano en condiciones extremas. Logra alcanzar nuevamente el machete que quedó clavado parcialmente en el flanco del animal, ejerciendo un palancazo que desgarra más carne y provoca una hemorragia masiva en el enemigo. El hombre lobo se tambalea, su respiración volviéndose un siseo húmedo que delata el daño pulmonar causado por el disparo anterior y el tajo profundo del acero mexicano. El olor a cobre se vuelve asfixiante, llenando el ambiente con la esencia de una lucha que ha llegado a su punto de no retorno para ambos contendientes. La criatura intenta una retirada táctica hacia la espesura de la niebla, utilizando su conocimiento instintivo del terreno para ocultar su silueta herida entre los troncos de los pinos. Silvano no permite que su presa escape, sabiendo que un hombre lobo herido es una amenaza que regresará con una sed de venganza aún más destructiva para el rancho. Recoge su Winchester del barro, limpiando rápidamente el mecanismo de puntería con la manga de su chaqueta mientras sigue el rastro de sangre fluorescente bajo la luz lunar. Titán, recuperándose del golpe anterior, se une a la persecución con un trote dolorido pero firme, demostrando la lealtad inquebrantable de la raza alano hacia su líder humano. El bosque parece cerrarse sobre ellos, una catedral de madera y sombra donde el destino de la región se decidirá en los próximos minutos de violencia pura y controlada. Silvano escucha el crujido de las ramas a unos 20 metros de distancia, donde la bestia intenta reagruparse para un último asalto desde la altura de un afloramiento rocoso cercano. El hombre utiliza su linterna de mano solo por breves segundos, captando el brillo de unos ojos cargados de una inteligencia que ya no es puramente animal, sino algo más oscuro. La criatura se agazapa, lista para saltar sobre el veterano con todo el peso de su cuerpo macilento, pero todavía poderoso a pesar de las múltiples heridas de bala. El silencio que sigue es absoluto, solo interrumpido por el goteo constante de la sangre sobre las hojas secas y el latido acelerado del corazón de Silvano. Cada segundo de espera es una tortura psicológica que el veterano combate con la frialdad de quien ha visto la cara de la muerte en minutos. Múltiples campos de batalla rurales. El salto de la bestia es una trayectoria de oscuridad que Silvano intercepta con un disparo a quemarropa, apuntando directamente a la cabeza del hombre lobo en medio del vuelo. La bala impacta en el cráneo, pero el ángulo de entrada no es mortal de inmediato, desviándose por la dureza del hueso frontal que protege el cerebro del depredador. El impacto hace que la criatura caiga sobre Silvano, aplastándolo contra el suelo con una masa que parece pesar el doble, debido a la inercia del movimiento ofensivo desesperado. El hombre lucha por mantener el rifle entre su cuerpo y las mandíbulas del monstruo, sintiendo el aliento caliente y fétido del ser golpeando su propio rostro en una proximidad aterradora. Las garras del hombre lobo desgarran la ropa del veterano, buscando la carne blanda del abdomen mientras éste se defiende con la fuerza que le otorga su instinto de supervivencia. En un esfuerzo supremo, Silvano logra extraer un cuchillo de caza más pequeño de su bota, hundiéndolo repetidamente en la base del cuello de la criatura, donde la arteria late con fuerza. La sangre caliente brota en chorros, bañando al hombre en una sustancia viscosa que representa el fin de la vitalidad del atacante que aterrorizó a la meseta purépecha. El hombre lobo emite un último suspiro que suena como un lamento ancestral, una exhalación que libera siglos de aislamiento y violencia acumulada en los márgenes de la civilización humana. Su cuerpo se relaja, gradualmente, perdiendo la tensión muscular que lo hacía parecer una máquina de guerra biológica invulnerable ante los ojos de los hombres comunes. Silvano permanece bajo la bestia por unos segundos, asimilando la victoria, mientras el peso del cadáver se asienta sobre su pecho cansado y herido por la refriega. El silencio regresa al bosque de Michoacán, pero es un silencio diferente, uno que reconoce el cambio de guardia en el territorio que antes pertenecía al hombre lobo. Silvano se levanta con dificultad, ayudado por Furia que lame sus heridas con una preocupación instintiva
arriba mientras Titán observa el cadáver con una desconfianza que no desaparece. El veterano contempla el cuerpo de la criatura bajo la luz de la linterna, notando los detalles anatómicos que el gobierno intentó ocultar durante décadas de desinformación sistemática. Las manos de la bestia muestran restos de uñas que alguna vez fueron humanas y las cicatrices en su piel cuentan una historia de supervivencia que ahora llega a su fin. No hay triunfo en los ojos de Silvano, solo la amarga satisfacción de haber cumplido con un deber que nadie más estaba dispuesto a asumir en este rincón olvidado del mundo. Con el cuerpo de la bestia tendido en el claro del bosque, el hombre comprende que la verdadera batalla está por comenzar en el ámbito de la realidad burocrática. Sabe que el estruendo de los disparos y la conmoción de la cacería atraerán pronto a aquellos que patrullan las sombras del Estado mexicano con uniformes sin insignias. Silvano limpia su machete de Orizaba con un trazo lento, preparándose para lo que vendrá después del amanecer, cuando la niebla se disipe y la verdad intente emerger. Recoge sus pertenencias y comienza el lento camino de regreso al rancho, escoltado por sus dos fieles alanos que caminan con la pesadez de los veteranos de guerra. La noche en la Sierra Michoacana se cierra sobre el escenario de la masacre, guardando un secreto más que Silvano llevará consigo hasta que la tierra decida reclamar su propia cuota de carne. El regreso al rancho bajo las primeras luces del alba es un trayecto cargado de una fatiga que trasciende lo físico para instalarse en el alma del veterano Silvano. Cada paso que da sobre el suelo de Michoacán se siente como si arrastrara el peso de toda la serranía sobre sus hombros desgastados por la reciente batalla contra la bestia. Sus ropas, empapadas en una mezcla de sudor, lodo y la sangre oscura de la criatura, son el testimonio mudo de una noche que la historia oficial se encargará de borrar con la misma frialdad con la que el viento dispersa la niebla. Silvano llega a la cabaña y se sienta en el porche, observando cómo sus perros se desploman exhaustos, heridos pero vivos, tras haber enfrentado al depredador más temible de la meseta purépecha. El silencio ahora reconoce el fin de una era violenta. Antes de que el sol logre calentar las vigas de madera de la casa principal, el sonido de motores potentes rompe la quietud de los senderos que conducen al rancho aislado. 3 camionetas negras, desprovistas de placas y con los cristales oscurecidos, emergen de la bruma forestal con una precisión que delata una operación previamente coordinada desde las oficinas del poder. De los vehículos descienden hombres con uniformes oscuros de la Secretaría de Defensa, moviéndose con una eficiencia gélida que ignora por completo la humanidad del viejo ranchero que los observa desde la sombra. No vienen a ofrecer ayuda ni a investigar un crimen, sino a ejecutar la fase final de un protocolo de ocultamiento que Silvano conoce demasiado bien desde sus años de servicio. La presencia militar transforma el escenario de la victoria personal en una zona de exclusión controlada por la burocracia del secreto gubernamental. Los agentes proceden a acordonar el perímetro con una celeridad mecánica, instalando barreras que separan la realidad vivida de la narrativa oficial que pronto será distribuida a los medios de comunicación. Un oficial de alto rango, con el rostro oculto tras unas gafas oscuras que reflejan el paisaje desolado, se acerca a Silvano con una carpeta llena de documentos legales y amenazas veladas. No hay palabras de agradecimiento por haber eliminado la amenaza que aterrorizaba a los ganaderos, sino una serie de advertencias directas sobre las consecuencias de divulgar lo sucedido durante la noche. Se menciona el bienestar de sus familiares lejanos y la posibilidad de perder su propiedad si decide romper el silencio impuesto por las necesidades de la seguridad nacional. El veterano escucha con una calma pétrea, comprendiendo que el sistema prefiere proteger la mentira antes que admitir su propia vulnerabilidad biológica. El cuerpo del hombre lobo es levantado por una grúa especial y depositado en un contenedor de metal sellado herméticamente, diseñado para evitar cualquier filtración de material orgánico o aromas delatores. Silvano observa cómo la evidencia de su lucha es cargada en uno de los camiones pesados, mientras hombres con trajes de protección ambiental rocían el claro del bosque con sustancias químicas potentes. El objetivo es eliminar cualquier rastro de sangre, pelaje o huellas que puedan servir de prueba física de la existencia de una especie que desafía las leyes naturales conocidas por el hombre. El informe oficial registrará el incidente como un brote severo de fiebre aftosa, justificando el aislamiento de la zona y la muerte del ganado como una medida de sanidad pública necesaria. La verdad biológica es sepultada bajo una montaña de papeles sellados y mentiras técnicas que nadie se atreverá a cuestionar. Una vez que los vehículos desaparecen por el camino de tierra, dejando tras de sí un rastro de polvo y el olor a
productos de limpieza industrial, Silvano se encuentra nuevamente solo en su territorio. El trauma de la batalla se manifiesta en un temblor residual en sus manos, una reacción que el hombre intenta aplacar apretando con fuerza el metal de su vieja Winchester. El silencio que ahora habita en el rancho es artificial, producto de la imposición externa y no de la paz natural que solía reinar antes de la llegada del intruso. El veterano carga con el peso de ser el único testigo vivo de una realidad que el país entero ignora por elección o por miedo a lo desconocido. Cada rincón de su hogar le recuerda la violencia de los encuentros, convirtiendo su refugio en una cárcel de memorias que no puede compartir con nadie más. Con el paso de las semanas, los rancheros vecinos comienzan a abandonar sus tierras, impulsados por un miedo instintivo que los informes oficiales de salud no logran calmar de manera definitiva. Aunque el gobierno asegura que el peligro de la enfermedad ha pasado, los pobladores sienten en sus huesos que algo maligno todavía acecha en las profundidades de la meseta purépecha. El aislamiento de Silvano se vuelve total, convirtiéndose en el último guardián de una zona que el progreso ha decidido olvidar para no enfrentar sus propios demonios ocultos. Las casas vacías y los corrales abandonados son el testimonio silencioso de una derrota social frente a una fuerza que la civilización no puede comprender ni controlar con leyes. El veterano observa cómo la maleza recupera los senderos, borrando los rastros de los hombres que alguna vez soñaron con dominar la indomable sierra michoacana de finales del siglo. Todas las noches, Silvano se sienta en su porche con la carabina Winchester modelo 1894 apoyada sobre sus rodillas, vigilando una oscuridad que ahora sabe que posee ojos inteligentes. No busca la gloria ni el reconocimiento, sino que cumple con una responsabilidad histórica que le fue impuesta por el destino y por su propia capacidad de supervivencia táctica. La sensación de ser observado nunca desaparece, una presión constante en la base del cráneo que le recuerda que el hombre lobo que abatió era solo un individuo de una especie mayor. Sabe que el error de la bestia al invadir su rancho no se repetirá fácilmente y que los próximos depredadores que desciendan de la montaña serán más cautelosos y letales. El hombre se convierte en una extensión de su propia defensa, un centinela que aguarda el regreso inevitable de lo que el sistema intenta ocultar bajo su alfombra burocrática. La reflexión sobre la naturaleza de la criatura ocupa las largas horas de vigilia de Silvano, quien analiza cada detalle de la anatomía que pudo observar antes del encubrimiento. Ha llegado a la conclusión de que no se enfrenta a un ser mágico, sino a un error biológico, una mutación o una especie relicta que ha sobrevivido en los márgenes de la geografía nacional. Esta certeza pragmática es lo que le permite mantenerse firme ante el horror, entendiendo que todo lo que sangra tiene un punto débil que puede ser explotado por la inteligencia humana. La lucha es ahora una cuestión de memoria y responsabilidad, un duelo de voluntades entre un hombre que se niega a olvidar y una naturaleza que se niega a ser domesticada. Silvano acepta su papel de paria con una dignidad amarga, sabiendo que su vida es el único registro veraz de la guerra silenciosa en la sierra. El mundo moderno sigue su curso ruidoso y tecnológico lejos de los bosques de Michoacán, ignorando las sombras que se alargan bajo los pinos centenarios cada vez que la luna se oculta. Silvano ve en la televisión intermitente noticias sobre progresos científicos y tratados políticos, pero nada de eso tiene relevancia en la frontera biológica donde él habita y combate a diario. La indiferencia de la sociedad es el manto que protege a los monstruos, permitiéndoles prosperar en los huecos que la razón humana prefiere no mirar por comodidad o cobardía existencial. El veterano comprende que su soledad es el precio que debe pagar por mantener la integridad de una verdad que podría destruir la estructura misma de la seguridad pública nacional. Se siente como un faro antiguo cuya luz apenas logra penetrar la densa niebla de la desinformación que envuelve a la humanidad contemporánea en 1996. El mantenimiento de las armas y la preparación de los perros se vuelven rituales diarios que mantienen la cordura de Silvano frente a la presión psicológica del aislamiento impuesto por el Estado. Titán y Furia llevan las cicatrices de la batalla con un orgullo animal, moviéndose siempre en formación alrededor de su dueño, como si la guerra nunca hubiera terminado realmente en el monte. El hombre sabe que la paz es solo una tregua temporal concedida por una naturaleza que está reagrupando sus fuerzas para un nuevo asalto contra los límites del territorio humano. La Winchester permanece cargada con cartuchos frescos, lista para responder al primer crujido de una rama que indique el regreso de la pesadilla que la burocracia insiste en llamar enfermedad. En el rancho, la ley no emana de los despachos de la ciudad, sino del calibre
30-30 y de la lealtad absoluta de los alanos españoles. La confesión terminal de Silvano no se escribe en papel, sino que se graba en la disposición de su defensa y en la firmeza de su mirada dirigida hacia las cumbres nubladas de la meseta. Sabe que su tiempo en la tierra es limitado y que, con su partida, la última línea de defensa consciente contra el hombre lobo desaparecerá de la región de Michoacán. La carga de la verdad es un fardo pesado que ha moldeado su carácter hasta convertirlo en algo tan duro y resistente como el acero de su machete de Orizaba. No espera redención ni olvido, solo la oportunidad de cumplir con su deber una vez más antes de que la noche definitiva lo reclame como parte de su propia oscuridad forestal. El veterano acepta su destino con la resignación de un guerrero que sabe que algunas batallas se ganan con sangre y otras se pierden en el silencio cómplice. El sol se pone una vez más sobre el rancho abandonado por los hombres, pero custodiado por el espíritu indomable de quien no teme a lo que ruge entre los pinos oscuros. Silvano ajusta su chaqueta de lana, siente el frío del cañón del rifle contra su hombro y exhala un suspiro cargado de la sabiduría amarga de quien ha visto lo imposible y ha sobrevivido. La advertencia final no es para él, sino para quienes vendrán después y encontrarán sus huesos protegiendo la entrada de una verdad que el mundo no está preparado para digerir todavía. El hombre se funde con las sombras del porche, convirtiéndose en parte del paisaje que ha jurado defender contra la intrusión de lo inu, desconocido y lo violento. Su legado es una profecía silenciosa que advierte que la sangre derramada en la sierra nunca se seca bajo el sol de la mentira oficial. El error de la bestia fue entrar en su casa, pero el error del hombre será creer que solo había una esperándolo en el monte. ¿Es el silencio del gobierno una protección necesaria o una traición a quienes viven en la frontera de lo salvaje? Siente la responsabilidad de la verdad y comparte este video para que la historia de Silvano no muera en el olvido de la sierra. En 1996, la meseta purépecha fue testigo de una verdad biológica que el gobierno intentó enterrar bajo informes de fiebre aftosa y silencio militar. Un hombre lobo de 200 kilos acechó los ranchos de Michoacán, pero cometió el error fatal de invadir el territorio de don Silvano Valente y sus alanos españoles. Mientras las autoridades silenciaban a los testigos, un veterano de las defensas rurales libraba una guerra visceral de carne contra acero en la profundidad del bosque. Esta es la historia del encuentro que desafió la biología y que hoy sigue siendo un fardo de sangre oculto en la niebla mexicana.